Hola alumnos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el resumen de la unidad 4 de Ingeniería de Software 2, que es la última unidad que habíamos desarrollado antes del paro por todo el problema del coronavirus. Y hasta esta unidad vamos a abarcar para la primera parcial, que como saben será en la primera quincena de agosto. Habíamos visto en la unidad 1 conceptos de diseño, de modo genérico, o por supuesto relacionados con software. La unidad 2 hablamos de diseños arquitecturales o diseños de arquitectura de software. La arquitectura es algo bien abstracta y bien de alto nivel. En la tercera unidad hablamos ya de diseño basado en componentes, que serían cómo crear pequeños componentes o módulos que harían parte del total del sistema. Y ahora vamos a hablar de diseño basado en patrones. Les voy a ir pasando las indicaciones de qué es lo más importante a tener en cuenta en esta unidad. Empezamos por esta introducción. Dice que por muy específico que sea un problema dentro de lo que es el desarrollo de software, hay una posibilidad alta, 99%, de que alguien ya haya pasado por ese problema, igual o muy similar, y por consiguiente ya se haya resuelto ese tipo de problemas. Lo que quiere decir es que hoy en día, en la mayoría de los problemas que surgen en el desarrollo de sistemas, ya hay una solución previa que te va a servir exactamente así o de forma muy parecida. No hay que reinventar nada, desde cero al menos. Eh, con modelado se refiere a la estructura de las clases que componen a un sistema. También como la forma en que interactúan entre ellas. Y eso cita que ya puede estar resuelta. Esa estructura ya puede estar construida. Entonces vos podés buscar soluciones muy parecidas que puedas adaptar a tu sistema. Si la forma de solucionar ese problema, dice, se puede extraer de algún otro sistema, explicar cómo funciona esa solución y volver a utilizar esa solución en otro aplicativo. Entonces dice que nos encontramos ante algo que se conoce como patrón de diseño de software. ¿Qué es lo que significa patrón? Algo que se hace de la misma manera siempre, que se toma como ejemplo para hacer algo. Entonces un patrón de diseño de software es algo que se rehace de la misma manera dentro de lo que es diseño de software. Un patrón de diseño es una forma reutilizable de resolver un problema común. En esta frase está especificado muy bien y de manera corta y concreta lo que es un patrón de diseño. Es una forma de resolver algo que se puede volver a utilizar. ¿Y por qué son útiles? Porque te ahorran tiempo, no tenés que desarrollar todo desde cero, puedes buscar un patrón que te sirva, que ya fue aplicado en un problema similar al tuyo, que ya fue comprobado que funciona, y utilizar en tu aplicación nueva. Por supuesto hay que hacer algunas adaptaciones, etcétera, pero la solución en sí del problema ya está, ya existe, entonces te ahorra tiempo. Te ayudan a estar seguro de la validez del código. ¿Por qué? Porque estas soluciones que ya fueron probadas en en otros proyectos con problemas similares, ya fueron testadas, ya están comprobadas que funcionan, entonces ya pasó por un proceso de verificación de pruebas una o muchas veces. Entonces, son estructuras que ya están aseguradas y comprobadas que funcionan correctamente. Entonces, eso le va a dar una seguridad a tu código. Establecen un lenguaje común porque es una forma fácil de comunicar soluciones de problemas que se utilizan en proyectos independientemente del lenguaje de programación, de la arquitectura en que trabaja, ¿ok? Es una forma de comunicación entre ingenieros de software donde se explica cómo se soluciona un problema. Por supuesto, tiene que haber puntos similares entre los proyectos en donde se va a aplicar la solución, pero es algo bien abstracto.
¿Cuáles son las clases de patrones? Tenemos básicamente dos. Patrón no generativo es el que va a describir el contexto en el que existe el problema y vos vas a decir, sí, ese mismo contexto es el que yo tengo en mi problema, pero no va a ofrecer ninguna solución clara. Acá cita un ejemplo, saliendo un poco de lo que es software, un embotellamiento en el tráfico. Dice que vos, camino a tu trabajo, estás escuchando por la radio o te avisan el sistema de mapas que va a haber que ocurrió un accidente más enfrente y cuando te vas acercando al punto donde ocurrió el accidente ya se hace el tráfico más lento y ocurre un cuello de botella, que es lo que le dice ahí un patrón, ¿verdad? Que siempre va a ocurrir cuando los autos se van más despacio por un lugar. ¿Por qué sucede eso? Porque las personas que están en los carriles, en la dirección en que vos estás yendo, disminuyen la velocidad para ver lo que pasó. Entonces el patrón cuello de botella, como le llama, produce resultados predecibles. O sea, ya puedes saber que en este contexto va a ocurrir una lentitud en el tráfico, pero no te dice cómo solucionar ese problema. Y después tenemos los patrones generativos que te describen el problema, el contexto en el que ocurre ese problema, cuáles son las fuerzas que influyen y también te da una solución práctica. Siguiendo el ejemplo anterior, la solución podría ser, por ejemplo, que se coloquen policías o gente que haga acelerar el tráfico a las personas, el movimiento de las personas para que el tráfico no se quede lento. Después tenemos la clasificación de patrones. En muchas literaturas varían un poquitito los nombres, pero vamos a usar este libro de Gama. Se centra en tres tipos principales de patrones: creacionales, estructurales y conductuales. Lo bueno, tienen que saber cuáles son estos tres y un poquito cómo funciona cada uno de ellos. Creacionales son los que se centran en la creación y composición y representación de objetos. O sea, su solución está basado en crear, componer y representar objetos. Cómo se hace esa creación, cuáles son las restricciones en tipo y número de objetos que se pueden crear. Y mediante ese tipo de cosas uno resuelve un problema y tiene un patrón. Algunos ejemplos son estos que están acá: el Abstract Factory, Factory Method y el Singleton, por ejemplo. El Singleton nosotros vimos en clase que es un patrón de diseño que se usa para limitar a que exista una única instancia de objeto de una clase, para controlar que sea el punto único de entrada. Se usa, por ejemplo, para conexión con base de datos esto. Entonces, si fijan ahí, es un patrón creacional. ¿Por qué? Porque el patrón Singleton te dice que tenés que crear un único objeto de una determinada clase para solucionar un problema X. Luego tenemos los patrones estructurales, que como su nombre ya indica, se centran en problemas y soluciones asociados con la manera en que se organizan las clases, cómo se integran, o sea, la estructura de tu sistema y cómo se relacionan entre ellas, ¿verdad? Algunos de los más comunes son el adapter, el FACSATE, que se usa muchísimo, que es como una capa para conectarse con objetos que están atrás. Entonces yo veo solamente el FACSATE y es una integración mucho más sencilla, como una fachada con las clases de atrás. El proxy, que se usa mucho en la conexión con internet. Y después tenemos por último los patrones conductuales. Se encuentran la mayoría de los patrones, la mayoría está en esta clasificación, y se usan para gestionar algoritmos, relaciones y responsabilidades entre objetos. Es más la parte de lógica de los sistemas. Algunos de los más comunes son Command, Observer, Iterator, Template Method, por ejemplo. ¿Qué son estructuras? Son una especie de mini arquitecturas que se usa para construir un sistema. Entonces se pueden crear estructuras reutilizables, serían patrones de estructuras. Yo digo, un sistema que va a trabajar de esta manera tiene esta estructura, que es su mini arquitectura como cita. De esa estructura se definen los módulos, cómo se comunican, las funciones de cada módulo. Si esa estructura que ya existió y ya se usó en otro sistema parecido al tuyo te sirve, entonces vos puedes reutilizar esa estructura. ¿Y cuál es la diferencia entre estructura y patrón de diseño? Los patrones de diseño son más abstractos que las estructuras. En la estructura ya bajamos un nivel dentro de la pirámide y ya podemos hablar de ciertas cosas más concretas. Los patrones de diseño son elementos arquitectónicos más pequeños que la estructura. Como dijimos en la diapositiva anterior, las estructuras son mini arquitecturas, bien alto nivel. Y los patrones de diseño son componentes que están dentro de esa arquitectura. Por eso dice que son
componentes o elementos más pequeños. Los patrones de diseño también están menos especializados que las estructuras. Los patrones de diseño, por ser más abstractos, resuelven un problema, pero se puede utilizar en muchos tipos de proyectos con ciertas similitudes, siendo que las estructuras ya se limitan a una cierta cantidad o tipo de proyectos en los que se pueden utilizar. ¿Cómo se describe un patrón? Yo primero encuentro un problema, resumo lo que es ese problema y basado en eso se buscan soluciones que me van a servir a esa solución. Y para eso existen librerías de patrones, etcétera, donde uno puede buscar soluciones similares. Esta parte es simplemente lo que habíamos dicho ya en la anterior. Y el diseño de software basado en patrones es algo relativamente nuevo, pero básicamente lo que se hace es, como ya existen muchas soluciones hechas, vamos a intentar utilizar esos patrones en mi nuevo sistema. Por eso ahorramos tiempo, recursos, etc. Y básicamente este es el diagrama. Tenemos los requisitos, después empieza el diseño y ahí tenemos que considerar conceptos de diseño que ya vimos, cohesión, modularismo, etc. Extraer el problema y cuáles son las fuerzas que interactúan en ese problema. Considerar atributos también de calidad. Y en la parte de extraer el problema, nos preguntamos, ¿este problema ya describe algún patrón? Caso no, hay que aplicar nuevos métodos, etc. Pero caso sí ya describe algún patrón, utilizamos ese patrón para resolver ese problema. Y creamos el modelo de diseño. ¿Y los patrones arquitectónicos qué son? Son patrones basados en la arquitectura, algo similar a las estructuras, ¿verdad? Entonces, arquitecturas creadas para otros proyectos similares a tuyos que ya funcionaron, entonces eso ya se volvió un patrón y yo puedo reutilizar. La arquitectura MVC, por ejemplo, ya es básicamente un patrón de arquitectura. Y patrones de diseño en el nivel de componentes sería cuando estamos modelando como componentes, lo que vimos en la clase anterior, se utilizan patrones dentro de esos componentes. O sea, es aplicar el patrón de diseño basado en componentes, en el modelado en componentes. Patrones de diseño para la interfaz de usuario son formas genéricas ya utilizadas de crear interfaz de usuario. Ahí tenemos librerías, por ejemplo, donde ya nos dan los elementos para crear la interfaz de usuario basado en soluciones ya hechas anteriormente. Y patrones de diseño de la web es aplicar patrones de diseño específicamente para sistemas web. Eso es lo que hay que atender porque muchas veces queremos traducir a sí mismos los patrones comunes, como dice ahí entre comillas, y aplicar directamente al ambiente web. Y no es así porque el ambiente web tiene ciertas peculiaridades. Muchos patrones se pueden usar, sí, pero tienen que tener algunas adaptaciones. Por eso hay toda un estudio sobre patrones de diseño específicamente para aplicaciones web. Y estos son repositorios. En estos repositorios, que son básicamente páginas web, uno puede consultar sobre posibles patrones de diseño, filtrando por ciertas características y extraer algunos que te sirvan en tu proyecto. Y con esto completamos la clase de la unidad 4. Hasta acá llegamos con los contenidos que voy a abordar en la primera parcial. A partir de la unidad 5, la 6 y la 7, que son las 3 unidades que faltan en nuestro programa de estudio, ya serán las clases presenciales, entre comillas, porque van a ser virtuales realmente, donde voy a ir grabando videos un poco más largos, por supuesto, y vamos a interactuar de otras maneras también. Podemos hacer unas videoconferencias en vivo, etcétera, para ir desarrollando esos contenidos. Muchas gracias.